Muy buenos días. ¿Quieren abrir sus Biblias en 1 de Timoteo 3:16? Primera de Timoteo 3:16. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Padre, lo creemos. Y Señor, nos acercamos a ti, a tu palabra, para que tú nos guíes, tú nos enseñes, Señor, tú nos corrijas, tú nos redarguyas y tú nos instruyas. En Cristo Jesús, amén. Ahora les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 de Samuel, capítulo 11. 1 de Samuel, capítulo 11. Y quisiera que leyéramos todo el capítulo, son pocos versículos, todo el capítulo juntos, y luego veamos qué es lo que el Señor nos quiere mostrar esta mañana en su palabra. ¿Ya estamos listos? 1 de Samuel, capítulo 11. Empezamos en el versículo 1 y dice así: Después subió Naas ammonita y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas ammonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galad: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y todo el pueblo a Gilgal, y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz
delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. En el versículo 1 dice: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Estamos en un momento en el que Saúl es nombrado rey. Y Dios le está dando la oportunidad a Saúl de demostrar que es el rey para este pueblo y la oportunidad de consolidar su autoridad dentro de Israel. Vemos en esta historia la amenaza del enemigo frente a un pueblo llamado Jabes de Galaad, y vemos la interacción con el enemigo Naas amonita, que estaba como líder de esta campaña en contra de este pueblo. Y vemos una negociación y cómo se distribuye la noticia, y a Saúl trayendo libertad a este pueblo. Muchos detalles que podremos observar y reflejarnos en ellos, y es que muchos de nosotros no vivimos amenazas como estas. En ningún momento quizás ninguno de nosotros ha vivido amenazas físicas viniendo de personas en contra de nosotros, atacándonos. Seríamos pocos los que hemos vivido una situación parecida a eso, y mucho menos que todo el pueblo donde tú vives sea amenazado con una conquista, para que entonces ellos lleguen a tomar decisiones como las que tomaron. Porque de repente podemos decir: ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo el enemigo permite que vayan a buscar un Salvador y todo esto? Pero en realidad no es esto sino un reflejo de nuestra condición humana, de nuestro corazón de personas guiadas de sus propios instintos. Y vayamos viendo este pasaje. En el versículo 1 dice: después subió Naas amonita. No es el primer ataque que tiene en contra del pueblo de Israel. Y ahora llega a Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Lees esto y dices: ¿qué les pasó? ¿Así de fácil? Vienen a amenazarte, y en vez de buscar a Dios, en vez de buscar a Samuel, de repente van con el rey amonita y le dicen: hagamos una alianza y te serviremos. Es como ponerse de pechito. Vienes en contra de mí. Sí, ¿qué hago? ¿Te sigo? ¿Qué hacemos? Y podemos reaccionar diciendo: voy, qué gallinas. O sea, ni siquiera hicieron el intento de pelear en contra de este pueblo. Ni siquiera intentaron ver la forma de evitar que fueran conquistados, sino nada más se pusieron de pechito. Bueno, te servimos, y podemos ser muy rápidos en juzgar todo esto, pero ¿cuántos de nosotros con menos de eso nos ponemos de pechito? Con menos de eso, ni siquiera la amenaza ha llegado a nuestra puerta, y la presión ha sido tanta, sentimos un poquito de presión y estamos: ¡ay, Señor! ¿Pero por qué? ¡No puede ser! Buscamos solucionar de cualquier manera, y ¿sabes? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Aún mientras estamos aquí, Dios sabe con qué estás luchando. Dios sabe las herramientas que Satanás puede usar para tocar lo más profundo de tu ser, para apagar tu fe, para conquistarte y hacerte su esclavo una vez más. Y ya sea problemas en el matrimonio, problemas con tus hijos, problemas en el trabajo, problemas con familiares o problemas con amistades, pero a cada uno Dios nos conoce y sabe cuál es esa amenaza. Y quisiera poner esto sobre la mesa. No seamos tan rápidos para juzgar y decir: ¿cómo se ponen de pechito así?
Cuando muchos de nosotros sentimos un poquito de presión, ya estamos rindiéndonos. El pastor David Russell dice que nos gusta ver los milagros de Dios, nos gusta ver la salvación que puede traer milagrosa cuando es algo que pareciera que es imposible que se solucione de otra manera, y no solo con la intervención de Dios. Nos gusta verlo, pero desde una distancia sana, o sea, pues con el vecino o con alguien más. Dices, ¡wow! Mira lo que Dios hizo con él. ¡Wow! Dios lo salvó, Dios lo sanó, Dios hizo esto. Pero cuando se trata de nosotros decimos, no, porque no nos gusta ver los milagros de Dios desde una distancia sana, que pensamos que sea no tanta presión para nuestras vidas. Pero la verdad es que Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Dios quiere hacer su obra en nosotros. Dios quiere llenarnos de fe y de confianza en Él. Sigamos con la historia. Ellos se ponen de pechito y dicen, hagamos una alianza, hagamos un pacto. Y solamente con hacer eso ya estaban yendo en contra del mandamiento de Dios para este pueblo. En Éxodo 23:32 dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Y está hablando de los pueblos alrededor y en la tierra prometida. Y es que Dios les dio una promesa al pueblo que les iba a dar a esa tierra. Pero cuando llegaron a esa tierra no tenían que hacer alianza con nadie. ¿Por qué? Porque ya tenían una alianza. ¿Qué significa alianza? Significa un pacto. De hecho, la palabra en el original es cortar un pacto. Y cortar un pacto nos recuerda el pacto que Dios hizo con Abraham cuando Dios le dio esa promesa de toda esa región. Lo que Dios hizo fue un pacto y lo podemos encontrar en Génesis 15. Pero ahora el pueblo no tenía que hacer ningún pacto con otra nación. Y aquí está Jabes de Galaad, cuando vienen a Ahaz, amonita, a amenazar de conquistar el pueblo de Jabes de Galaad, dicen, hagamos un pacto y te serviremos. Perdónanos la vida y entonces nuestra vida será tuya y te serviremos a ti. Están rompiendo un mandamiento que Dios les había dado. Y Naas, amonita, sacó el colmillo. Dijo, ya te estás rindiendo a mí. Perfecto, vamos a hacer un pacto. Pero la condición es esta. Les voy a sacar el ojo derecho a cada uno de ustedes y así les perdono la vida. Y dices, órale, qué sanguinario. Era una costumbre de esa época. Cuando uno conquistaba otro pueblo, tenía que dejar incapacitado al otro. Y me dice claramente que es el ojo derecho. La manera en que se luchaba en una batalla en esa época es con la espada en la mano derecha, por ser diestros, y el escudo en la mano izquierda. Y al quitar tu ojo derecho, lo que hacía era incapacitarte para pelear. Pierdes la percepción de la distancia y la profundidad con un solo ojo, pero sigues estando completo como para trabajar. Así que no puedes pelear, pero vas a ser mi siervo. Te voy a sacar el ojo derecho a cada uno de ustedes y así hacemos un pacto. ¿Te late? Y Naas agrega, traer una afrenta a Israel y serán humillados de tal manera que esto se correrá en todo Israel. Todos sabrán que les saqué el ojo derecho y esto será la burla para ustedes. Y entonces los de Jabes de Galaad, los ancianos llegan y le dicen, bueno, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo Israel y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. O sea, nos rendimos. ¿Y cómo Naas acepta algo así?
Si ya estás ahí para conquistar este pueblo, ya se están entregando de pechito y luego te dicen, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo Israel y si no hay quien nos defienda, saldremos a ti. ¿Les das oportunidad? ¿Sabes qué? No. Desde este momento te conviertes en mi siervo. Es más, haz fila, pero les da la oportunidad. Naas cae en el error de todo enemigo y toda persona soberbia. Bueno, claro, ve, y no vas a encontrar a nadie. No vas a encontrar quien te salve. Y al contrario, me vas a hacer una promoción, y entonces me tendrán miedo. Naas, con su soberbia y su orgullo, les permite ir a buscar quién durante estos 7 días, y van por todo el territorio buscando quién hasta que llegan al pueblo donde está Saúl. Y cuando escuchan la noticia, lloran, alzaron su voz y lloraron. En el versículo 4 dice, y cuando Saúl venía de regreso del trabajo, ahora Saúl era rey, pero Dios no le había dado todavía una tarea. Por lo tanto, ¿qué estaba haciendo? Me gusta, porque no estaba demandando su palacio, sino trabajando lo que sabía hacer, detrás de los bueyes arando la tierra. Y ahí viene de regreso y escucha el llanto de las personas, y Saúl empieza a mostrar ciertos detalles de humildad. ¿Qué está haciendo un trabajo cuando ya se supone que fue ungido como rey? Pero está preocupándose, escuchando el llanto de los demás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lloran? Y cuando te dicen y le cuentan las palabras de los hombres de Jabes, entonces sucede algo que ya había sucedido antes en Saúl. Fue el Espíritu Santo que vino sobre él, y vino sobre él con poder, con capacidad, y entonces se encendió, se enfureció en ira en gran manera, y lo que hace es convocar a una guerra de una manera extraña. Agarra los 2 bueyes que traía y los hace pedazos, y manda un pedacito por paquetería a cada pueblo. Y cuando llega el paquete lo abren y así se hará con cada uno de los bueyes de aquel que no quiera ir a la guerra. Y Saúl hace esto y junta 330,000 hombres. Me especifica que 30,000 eran de Judá y 300,000 de Israel. Un buen ejército. Vaya que se enojó. Si pensamos que el enojo es pecado, en la Biblia dice que Jesús se enojó y la Biblia dice que Jesús no pecó. Marcos 3:15. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces, ¿el enojo es pecado? No es pecado. Incluso en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Este enojo que está mostrando Saúl es una indignación justa. ¿Cómo están siendo oprimidos mi gente de esa manera? ¿Cómo pueden estar permitiendo eso? ¿Cómo pueden pensar en entregarse y entregar su ojo derecho todos los de este pueblo? ¿Cómo no encuentran a alguien que vaya a salvarles? Esta indignación justa o esta ira santa, este enojo santo, y preguntas, ¿qué es enojo santo? Pues el que tú tienes. ¿Y cuál es el enojo santo? El que tienen los demás, el que los demás tienen. No, el enojo santo es una indignación que surge del corazón de Saúl después de que el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahora, este hombre es un hombre que antes fue a buscar unas asnas y ahora anda detrás de unos bueyes arando el campo. ¿Es ese un hombre de guerra? No, es un hombre de campo. Pero Dios le ha hecho un llamado y Dios va a capacitarlo para ese llamado, y lo capacitó por medio de su Espíritu Santo viniendo a él y provocando que él se enojara de esta manera e hiciera esta estrategia.
mandar pedazos de los bueyes, y se junta todo este pueblo como un solo hombre para ir a pelear. En el final del versículo 7 dice, cayó temor de Jehová y salieron como un solo hombre. ¿Qué fue lo que provocó que el pueblo saliera como un solo hombre? El temor de Dios. El temor de Dios en mi vida me va a llevar a suplir la necesidad de aquellos que tienen la necesidad, aún al costo de tu propia vida. El temor de Dios te puede llevar a ver la necesidad de alguien más y suplirla, incluso pagando con tu propia vida, porque eso es lo que van a enfrentar, una batalla, una guerra. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. ¿Estaban listos para qué? Se entregaron de pechito. Y bueno, vamos a buscar a alguien que nos salve, y encontraron quien los salvara, Saúl, el rey. Y ahora les dicen, vamos a venir y les vamos a salvar. Y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Después de sentir esta presión tanta, están listos para rendirse, pero ahora hay gozo y alegría porque hay un Salvador que viene a rescatarlos. En el versículo 10 dice, y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que os bien os pareciere. Y es tan ambigua esta respuesta que puede significar mil cosas, pero a los oídos de Naas fue, mañana salimos y es más, vamos a traer lavadito el ojo para que no se infecte cuando nos lo saques. No, ya vamos a salir para rendirnos. Eso es lo que Naas escuchó. En el versículo 11 dice, al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Esto es a la vigilia de la mañana, alrededor de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, cuando todo está oscuro todavía. E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. ¿No es increíble que la amenaza se acabó, que el enemigo fue vencido y ahora pueden tener libertad en mano de aquel que Dios había levantado como rey? Están todos emocionados. Mataron quién sabe cuántas personas. Mataron quién sabe cuántas personas que quieren seguir matando. En el versículo 12 dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque Jehová ha dado salvación en Israel. Saúl ha sido capacitado por Dios hasta este momento. Se levantó, defendió a Jabes de Galaad, trajo libertad, trajo salvación, y no solamente ganó la batalla externa, sino que ganó la batalla interna. Porque él mismo pudo haber dicho, a ver, ¿quién dijo que yo no podía gobernar? Y eso es inseguridad. En este momento, él no ve esto como una oportunidad para vengarse, sino que muestra misericordia. Dice, no morirá nadie más. No solamente eso, sino que no se le sube el triunfo a la cabeza. ¿Quién les libró? Saúl. Sino que Saúl dice, Jehová fue el que trajo la salvación. Y tú dices bien, Saúl, increíble. ¿Cuántas veces libramos una batalla externa y viene una interna, pero perdemos la interna a veces? Ganamos la externa y la interna. Y dices bien, para meter la pata una vez más. En el versículo 14 dice, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos ahí el reino.
y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de él. En Gilgal es el lugar en donde Josué reunió a todo el pueblo cuando cruzó el Jordán. En Gilgal fue donde puso 12 piedras Josué como recordatorio de que había pasado el Jordán en seco, de que habían entrado a la tierra prometida. En Gilgal fue donde se circuncidó a todo hombre que creció en el desierto. No tenían la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, y ahí lo circuncidó Josué. En Gilgal celebraron la Pascua recordando cómo Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto. Y hay varias cosas en este pasaje. Dios conoce a cada uno de nuestros corazones y con qué luchamos y qué estamos enfrentando. Pero la Biblia me dice exactamente quién es nuestro enemigo. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero es que la Biblia identifica quién es mi enemigo, y no es carne ni sangre. Entonces, ¿mi esposa no es mi enemigo? No. Entonces, ¿por qué peleo tanto con ella? No, porque ella es carne y sangre. Entonces, ¿mi jefe no es mi enemigo? No, porque tu lucha no es contra carne y sangre. Aquí me identifica claramente que luchamos contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y me habla de un ejército completo comandados por un ángel caído, Lucifer, Satanás. Y dices: uy, Norberto, estamos en el siglo XXI y todavía crees esos cuentos de Satanás y demás. Y podría decirte una cosa: la Biblia presenta a Satanás como enemigo, y si el hombre ha querido ver a Satanás como un monito rojo con cola, 2 cuernos y un tridente, y caricaturizarlo de esta manera, y así hacernos creer que no existe, dime si no es la mejor estrategia del enemigo hacernos creer que no existe. La Biblia nos presenta a Satanás como aquel que está oponiéndose a Dios, y lo vemos desde el principio de la Biblia, tentando a la mujer y llevando al pecado al hombre. Y cuando vemos eso, nos damos cuenta que somos como Adán y Eva, queriendo ser como Dios, conociendo el bien y el mal, o más bien, definiendo nosotros el bien y el mal. Nuestra carne y el mundo también son el enemigo. Cuando leemos esta historia del capítulo 11 de Primera de Samuel, lo que está buscando Naas es lo que Satanás está buscando. Él está buscando pues que te pongas de pechito y que te rindas, porque Satanás puede tentar a las personas y puede llevarlos hasta la orilla del precipicio, pero no tiene la capacidad de controlar tu voluntad. Te va a llevar hasta la orilla y lo único que te va a decir es: salta, pero no puede empujarte. Y la única manera que puede conquistarnos no es sometiendo nuestra voluntad, sino dejando que te rindas, y así ataca a Satanás, no tratando de doblegar nuestra voluntad, sino llevándote hasta el punto que tú digas: me rindo, y lo que busca es esclavizarnos. Ahora Jabes de Galaad, escucha bien, Jabes de Galaad es el pueblo que no vino junto con todos los demás a luchar contra Benjamín. Habían dejado de hacer algo que los habían llevado a consecuencias terribles, y pareciera que Satanás elige Jabes de Galaad. Es más, porque está esta historia aquí, porque muchos de nosotros todavía hay cosas en nuestro pasado
que Satanás quiere usar para recordarte. Pero yo sé lo que hiciste en el pasado. O sea, si te viera. Y eso nos intimida cuando viene el enemigo a atacarnos. Si tú ya conoces a Cristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Que Satanás te ande recordando cosas del pasado no tiene ningún poder en eso. Porque cuando Cristo llegó a tu vida, nueva criatura es aquel que está en Cristo. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Busca intimidar, busca que te rinda, busca esclavizarte y busca inutilizarte en la batalla, sacarte el ojo derecho, para que no puedas pelear, pero sí puedas servirle y sí puedas ser su esclavo. No nada más en eso se parece a Satanás. El nombre de Naas, ¿sabes lo que significa? Naas significa serpiente, víbora. Ok, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Ok, ya entiendo. ¿Qué debo de hacer? O sea, cuando vienen y me atacan, entonces me rindo, haremos un pacto y te serviremos y así nos acabamos de problemas, pero no es así. La Biblia me dice que nuestro Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú sabes a dónde acudir, no te rindas, que la tentación no te lleve al pecado, sino refúgiate en tu Dios, refúgiate en Él y considéralo a Él. Una cosa es bueno ver del pueblo de Jabes de Galaad, se dieron cuenta que necesitaban un Salvador. Danos 7 días para buscar a alguien que nos pueda rescatarnos. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta que necesitamos un Salvador y que ese Salvador lo tenemos en Cristo Jesús. Ahora, no hagas un pacto, porque el pacto ya fue hecho. Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y lo vamos a repetir hoy en la Santa Cena. Cuando Samuel se lleva a todos a Gilgal, nos recuerda esto, las promesas de Dios se cumplen, y aquí se celebró la Pascua, recordándonos que Él fue el que nos libró de la esclavitud. No te rindas, acude a la cruz una vez más, y ahí recuerda que nuestro Dios en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, triunfó sobre potestades y principados. Es ahí en la cruz, en donde Jesucristo obtuvo la victoria por ti y por mí. No solamente anuló el acta de decretos que nos era contraria, que decía, es pecador, debe morir, sino que triunfó sobre ellos. Mira lo que dice en Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo, que todo el tiempo está tentándote, que lo único que quiere es que te rindas, está vencido. ¿Por qué insiste tanto? Porque igual que Naas, está lleno de orgullo, lleno de soberbia. La Biblia me dice exactamente cuál es el fin de Satanás, y no es gobernar el infierno, eso te lo aseguro. El fin de Satanás es el abismo más profundo. Y dices que Satanás no ha leído la Biblia, pero igual que Naas, pues ve y busca durante 7 días y no vas a encontrar a nadie. Pero a sorpresa, nuestro Señor triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿No te da eso gozo y alegría? Que el enemigo que todo el tiempo te está atacando está vencido y saber que Cristo lo venció. No te rindas. No te pongas de pechito.
No hagas un pacto. El pacto ya fue hecho en la cruz del Calvario. El Señor Jesús triunfó sobre ellos. ¿Qué más hay para mí en este pasaje? Saúl escucha todo esto. El Espíritu Santo viene sobre él, y así como Saúl fue capacitado para hacer algo que no sabía hacer, no era un guerrero, no había dirigido un ejército, y a lo mejor Dios te ha dado algunas tareas en tu vida. Número 1, ser testigo, ser testimonio a aquellos que están a tu alrededor. Sí, pero tú no conoces en dónde trabajo, tú no conoces a mi familia, tú no conoces cómo son mis papás, tú no sabes, no estoy entrenado para eso. Perfecto, igual que Saúl. Pero el Espíritu de Dios puede darte poder para ser testigo cuando venga sobre ti, y quizás es el momento de actuar. ¿Cómo? Simplemente pidiéndole al Señor: Señor, ¿podrías traer tu Espíritu Santo sobre mí y darme esa capacidad para ser testigo a aquellos que están a mi alrededor? La Escritura dice: cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Lucas 11:13. Dices: pues para mí ya es bien tarde, yo ya me puse de pechito muchas veces, yo ya me rendí una y otra vez, yo ya caí, estuve en el precipicio, sabía que no me podía empujar y me aventé, y caí y me enlodé, me ensucié, me llené de mugrero. ¿Te acuerdas lo que Samuel llamó al pueblo a hacer? Vengamos a Gilgal y renovemos el reino. Quizás es el momento en que tú tienes que decirle al Señor: Señor, límpiame con hisopo, crea en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quizás es el momento de volver a recordar la cruz y venir con el Señor y decirle: Señor, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí, Señor, lávame con hisopo, porque yo reconozco que he pecado y confieso mis pecados, y límpiame, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Al final del capítulo ves a todo Israel y a Saúl, ¿qué? Haciendo, y se alegraron mucho. Ahí Saúl y todo Israel, y el día de hoy puede el Señor traer gozo a nuestro corazón, de tal manera que salgamos de aquí llenos de gozo de su salvación, sabiendo que Él ha renovado un espíritu recto en mi corazón. A lo mejor estás por primera vez aquí y dirás: no sabía que tenía un enemigo que era Satanás. Pero estás por primera vez y no te has entregado. No has entregado tu vida a Cristo como tu Salvador y Señor. El problema más grande que tú tienes no es con Satanás. Al contrario, tú estás súper bien con Satanás. El problema que tienes más grande es con Dios. Y dices: ¿cómo que con Dios? La Biblia dice que está destinado para todos morir, y después de esto el juicio. Y si el día de hoy Dios te quita la vida y te presenta delante del juicio, ¿qué vas a decir? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Serás culpable porque inocente? Tú y yo lo sabemos, no lo vas a hacer. La Biblia me dice que la paga del pecado es muerte, y lo que merecemos no solamente es la muerte física, sino también la espiritual, eternamente separado de Dios. Pero te tengo una buena noticia. Si el día de hoy te das cuenta que necesitas un Salvador y vienes a Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo vino a este mundo para morir en tu lugar, para pagar el precio de tus pecados, para recibir el castigo, el juicio sobre Él en tu lugar, para que si tú crees en Jesús, el día de hoy tú seas salvo, el día de hoy puedas salir de aquí confesando a Jesús como tu Señor, creyendo que Dios te levantó de entre los muertos. Dice la Biblia: serás salvo. Tu problema más grande
no es Satanás. Tu problema más grande es reconciliarte con Dios. Y la buena noticia es que Dios te ama y envió a su Hijo en tu lugar. Y si reconoces que necesitas el perdón de tus pecados, hazlo y tendrás vida eterna. Dios les bendice, hermanos.